tal? Saludos, ¿cómo están? Muchos me han preguntado, ¿cómo es un desayuno tradicional nicaragüense? Pues un desayuno tradicional nicaragüense incluye gallo pinto, huevo, queso, tortilla, maduro frito y café. Este desayuno, sí o sí, debe acompañarse obligatoriamente con una leche agria. ¿Y qué es la leche agria? Tradicionalmente la leche fresca se deja fermentar guardándola en un lugar cálido durante un día. Entre más caliente el ambiente, más rápido se pone agria la leche. Luego se vende en pequeños vasos descartables. He visto que te gusta disfrutar de la leche agria. ¿Por qué? Porque me gusta su sabor. Y me encanta la leche agria. ¿Desde cuándo comes leche agria? Ay, desde toda mi vida he comido leche agria. ¿Cómo es el sabor de la leche agria? Bueno, es ácido, pero como a mí me gusta la sal, entonces le echo bastante sal. Entonces ya no sabe tan ácido y sabe más a sal. ¿Con qué la acompañas? Con tortilla. Solamente con tortilla. Sí, a veces con gallo pinto, pero me gusta más con tortilla. Entonces vos no sos de la que le echas al gallo pinto ahí. No. ¿No Solo la leche agria con la tortilla, nada más. No me gusta mucho con gallo pinto. La leche agria es uno de los productos básicos y claves de la alimentación de muchos nicaragüenses. Su alto nivel nutritivo contribuye a la reconstrucción y limpieza de la flora intestinal y buen funcionamiento del aparato digestivo, beneficiando la regulación del metabolismo. Esto se come de la siguiente manera. La leche agria se le pone encima al gallo pinto. La leche agria es decir, el gallo pinto tiene que quedar bañado de leche agria. Miren, así. Algunas personas que se la dan de like les gusta comérselo aparte. Pero el verdadero nica se lo come revuelto así. Pero antes le pone chile. Porque el chile es el que le da el toque especial. Y además que lleva una cebolla brutal. Lo bañas de chile y vas a saber lo que es bueno. Ahí sí vas a saber lo que es bueno. Está rico. Riquísimo, brother. Que esto enamora a cualquiera. Criminal. Es tradición ya, es parte del desayuno nicaragüense, la leche agria con gallo pinto. ¿De qué manera te la comes vos? A mí me gusta la leche agria, yo le echo azúcar. ¿Le echas azúcar? Sí. Ah, ¿cómo se siente? Como yogur. Como yogur. Yogur. Sabroso. Sí, dulce. ¿Con qué acompañas la leche agria vos? Con tortilla, gallo pinto. Sí, solo eso. Es una tradición del nicaragüense. Y me gusta revolverla con el gallo pinto. Hay personas en otros países que dicen que nosotros somos cochinos porque nos comemos una leche descompuesta. Pues sí, pero no es solo la leche agria que se hace con leche descompuesta, también el queso y otras cosas. Entonces, normal. Normal, ¿verdad? Más bien es bueno para la salud. La leche agria es un plato emblemático de Nicaragua, ¿no? Y de nosotros los que lo producimos. La leche agria podríamos decir que es el yogur de Nicaragua. Porque ¿qué pasa la leche agria? ¿Qué hacemos para producir una leche agria? Bueno, tenemos la lechita, la dejamos de un día para otro en un lugar seguro y limpio, ¿verdad? Fresquito. Y al día siguiente ella ya está fermentada. Ya está fermentadita, entran las bacterias acéticas que se llaman, y entonces la convierten en leche agria o un tipo yogur.
Porque si usted agarra una leche aérea y la licua y le echa miel de abeja y le echa, por ejemplo, banano, usted ya tiene un yogur natural. Igual es, entonces podríamos decir que la leche aérea es el mismo principio del yogur. Podría ser el yogur de nosotros. ¡Ay, mis amigos! También algunas personas la consumen bajo la creencia de que restaura el organismo después de los excesos, o sea, después de la goma o la cruda de bebidas alcohólicas, ron, cerveza, cususa y otros desenfrenos. ¡Qué espantosa es una cruda! Dicen que aquellos que andan de goma también les ayuda. Ah, me imagino, porque andan heridos ese hígado, entonces la leche aérea como es, tiene ese componente, ese probiótico natural que ayuda a que el estómago pues, se pueda un poco regenerar por lo menos en ese momento. Por su sabor y textura, la leche agria permite deleitarla sola o suele comerse acompañada solamente con una tortilla de maíz calientita y un puntito de sal. Aunque algunos nicaragüenses la disfrutan con pequeños trozos de pan y alguno que otro con nacatamal. También puede ser incorporada sobre el gallo pinto o los frijoles cocidos o fritos a manera de crema. ¿Y vos, cuál de estas opciones elegís? Te leo en los comentarios. ¿Cómo acompañamos la leche aérea nosotros? Pero nosotros lo acompañamos, ¿verdad? De una manera diferente a aquel yogur, ¿no? Nosotros acompañamos la leche aérea con una tortillita caliente y un poquito de sal. Y estamos como que subimos al cielo. ¿Y un cafecito para qué? Hay algunos que la acompañan con frijolitos. También unos lo acompañan con frijolitos cocidos y tortillita caliente y cuajada. Otros solo con salita y tortilla. Entonces la leche aérea puede acompañar todos los platos. Mucha gente la toma también, mi papá por ejemplo la toma en la mañana porque es muy saludable, buenísima para el hígado. En la mañana un vasito de leche aérea es perfecto para la salud. No existen referencias históricas de dónde surgió y cómo fue traída a Nicaragua la leche agria. Algunos historiadores afirman que en la India se consumía hace más de 3.500 años y posiblemente es un legado gastronómico de los conquistadores españoles, quienes además introdujeron el ganado vacuno al continente americano. Aun cuando no sea autóctona, en Nicaragua es producida y vendida de la misma manera que se encuentra la leche y se puede conseguir durante todo el año. La más popular es la de fabricación casera. También hay de fabricación industrial por empresas lácteas, como la empresa La Perfecta. O sea, la leche aérea es parte Es parte de la gastronomía de la nicaragüense. gastronomía, de la cultura, de todo. Porque, como le digo, todas las personas que yo conozco comen leche agria. Sea en el desayuno, inclusive hasta en el almuerzo. Y hasta en la cena. Hasta en los restaurantes más caros te ofrecen leche agria. Entonces, vemos la importancia de lo rico y lo delicioso que es la leche agria. Y de lo importante. Porque, mate, si no tenemos leche agria, ¿qué podemos desayunar? Huevo todos los días, no. Queso todos los días, no. Leche agria, tiene que ser leche agria. Yo tuve unos amigos en Estados Unidos y los fui a visitar. Ellos son hondureños. Y les dije, mira, ¿puedo conseguir leche entera para hacer leche agria? Y entonces me dijeron, sí, vamos a ir a tal parte. Me la consiguieron. No tenían idea. Y ellos vieron que la leche la dejé para el siguiente día sin meter en la refrigeradora. Y cuando vieron que yo me la estaba comiendo, vi, ¿qué estás haciendo? Me dice, te vas a enfermar, esta leche está mala. No, hombre, eso está riquísimo, probable, bro. No, ni me deja probar. Eso tiene bacterias, mira cómo se puso. Esto es lo mejor que existe. Déjame probar, decía el hombre. Y ahora esos amigos hondureños, que son de una localidad que se llama Lempira, y viven en Wisconsin, Estados Unidos, son lechagreros para todos los días y para siempre. Bueno, especialmente los extranjeros son los que no han probado la leche agria, porque ellos tienen el concepto de que la leche así fermentada o de un día para otro es el yogur. Ellos no conocen leche agria. Para nosotros se llama leche agria porque nosotros la comemos salada, ¿no? Sí. Es un alimento salado y para ellos es algo dulce como el yogur. Entonces los extranjeros no conocen hasta que vienen por estos negocios y ellos dicen, ¿y cómo es leche agria? Ya les explico. Y entonces se lo comienzan a tomar, ¿no? Y sienten que es muy rica, muy saludable y les gusta, ¿no? Pero es un plato
o una, no sé, un plato que acompaña, es una bebida, un plato que podemos acompañar todo lo que nosotros consideramos de desayuno. Puede ser un gallo pintito, una tortillita o unos frijolitos cocidos. Puede acompañar con leche agria. Hay mucha gente que se toma una sopa y me pide una leche agria. Eso es cuestión de gusto. Me encanta la leche agria porque me parece que es una comida muy típica de Nicaragua. Buen desayuno, la verdad. Buen desayuno. ¿Y con qué la acompañas? A mí me encanta la leche agria con gallo pinto y con tortillas y con bastante sal. La leche agria yo digo que tiene que ser salada. ¿Y la has probado con frijolitos recién salidos? Con frijolitos también es una muy buena combinación. En todo el país, la leche agria es considerada un plato base para el desayuno mañanero o en cualquier hora del día. En Managua existen diferentes lugares especializados en la venta exclusiva de este producto lácteo, abiertos desde las primeras horas del día hasta las 11 de la mañana, que es el horario acostumbrado para el consumo de la leche agria. Si vas viajando a un departamento, en las terminales de buses y mercados de Nicaragua se pueden encontrar vendedores ambulantes de leche agria con tortillas. En los últimos años han surgido pequeñas empresas dedicadas a la producción y distribución de leche agria de forma semi-industrial, que reparten su producto en motocicletas y triciclos con mejoras de presentación en el envase y marcas propias. Y un dato interesante, ¿sabías que son pocos los países que consumen leche agria? Por considerar que está en mal estado y puede causar intoxicación alimentaria. En Nicaragua lo consideramos un rico alimento que no debe faltar en el desayuno. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo episodio.